Yo aprendí a tejer hace 10 años, cuando tenía 12 años, actualmente tengo 22, y a lo largo de estos 10 años yo he aprendido muchísimas cosas en el camino que me hubiera gustado saber antes de aprender a tejer, y hoy se las vengo a contar. He hecho una lista de 11 cosas, 11 puntos importantes que ustedes deben tener claros si apenas están aprendiendo a tejer o si definitivamente no saben nada, pero quieren aprender. Hola mis amores, ¿cómo están? Mi nombre es Cris para quienes no me conocen, y para quienes ya me conocen, gracias por estar aquí nuevamente. El video de hoy, como pudieron ver en el título del video, es una guía definitiva para aprender a tejer, o por lo menos ese nombre le di. Lo que realmente voy a hacer en este video es contarles todo lo que a mí me hubiera gustado saber antes de aprender a tejer. Yo aprendí a tejer hace 10 años, cuando tenía 12 años, actualmente tengo 22, y a lo largo de estos 10 años yo he aprendido muchísimas cosas en el camino que me hubiera gustado saber antes de aprender a tejer, y hoy se las vengo a contar. He hecho una lista de 11 cosas, 11 puntos importantes que ustedes deben tener claros si apenas están aprendiendo a tejer o si definitivamente no saben nada pero quieren aprender. Les aseguro que este video les va a ser de muchísima ayuda, les va a ahorrar muchísimos baches en el proceso, les va a ayudar a que puedan aprender de una manera mucho más fácil y cómoda si siguen todos los consejos que les voy a estar comentando aquí. Y bueno, sin tanto bla bla bla, ¿cuáles son esos 11 puntos que debemos tener en cuenta? El primer aspecto que deben de tener en cuenta si quieren aprender a tejer es que no van a aprender con un tutorial. Es necesario hacer un curso básico. Seguro muchas personas entenderán a lo que me refiero con este punto, pero en mi perfil de TikTok me he dado cuenta que muchas personas no están familiarizadas con este concepto de un curso básico de crochet, así que yo se los voy a explicar. Muchas personas quieren aprender a tejer motivadas por realizar ciertos proyectos, ya sea porque quieren aprender a realizar ropa, bikinis, amigurumis, como en mi caso, como pueden ver, me especializo más por el lado de las muñecas. Entonces hay personas que dicen, yo quiero aprender a hacer esas lindas muñequitas, pero no tienen ningún conocimiento previo del crochet y creen que con un tutorial o con un patrón van a aprender a tejer. Y aunque no es del todo imposible, realmente eso les complicaría demasiado el proceso y van a sentir que aprender a tejer es lo más difícil del mundo. Me ha pasado también que a veces en TikTok subo tutoriales de cosas pequeñitas, de cosas sencillas de tejer, y los tutoriales, los patrones están generalmente escritos en un formato, en un lenguaje dirigido a personas que ya saben tejer o que tienen algunos conocimientos básicos. Entonces, en los comentarios de estos videos yo me encuentro comentarios como, por ejemplo, se supone que soy adivino, no entendí nada, se supone que es un tutorial y no nos enseñas. Y con estos comentarios yo me doy cuenta que vienen de personas que no saben tejer, lo cual no estoy diciendo que está mal, por supuesto que no, precisamente por eso estoy haciendo este video. Todos los tutoriales de crochet en el mundo, o por lo menos la gran mayoría, están diseñados para personas que ya saben tejer, que ya conocen los puntos básicos. Entonces, para seguir cualquier tutorial, cualquier patrón de crochet, ya debes conocer estos puntos básicos, los cuales vas a aprender en un curso básico de crochet. Cursos básicos de crochet hay muchísimos en el mundo. Lo puedes tomar presencial, virtual, lo puedes comprar en una página como Doméstica, como Hotmart, o aquí en YouTube también hay muchas opciones gratis de cursos de crochet. Aquí en mi canal precisamente yo tengo un curso básico de crochet donde les enseño a tejer desde cero. El mío pues consta de 8 clases. También hay muchos otros creadores de contenido que tienen su propio curso básico de crochet. Yo personalmente aprendí con el de Crafting Geek, que ya está pues hace bastante tiempo. Como les menciono, yo aprendí a tejer hace 10 años. Pero sí, realmente hay muchísimas opciones. Y por supuesto, una vez que ustedes ya conocen estos puntos básicos, seguir un tutorial, seguir un patrón, se les será mucho más sencillo porque van a entender el idioma en el que les están hablando. Y resulta que precisamente en el crochet se utilizan muchas abreviaciones para referirnos a todos estos puntos, y es precisamente esto lo que no comprenden las personas que no han hecho un curso básico, porque si tú ves en un tutorial
esta abreviación PB, que significa punto bajo, pero tú no sabes ni siquiera lo que es un punto bajo, pues no vas a saber lo que significa PB. Entonces, así sucede con todo. Aprender a tejer es como aprender a hablar un nuevo idioma, pero no se preocupen que es un idioma muy sencillo de aprender. Bueno, el primer punto fue que no vamos a aprender a tejer con un tutorial, necesitamos sí o sí hacer un curso básico. Esto me lleva al segundo punto, que es que un curso básico consiste en que aprendas los puntos básicos, valga la redundancia, estos son cadeneta, punto bajo y punto alto, como ya se los mencioné. Cuando sabemos hacer estos 3 puntos, podemos hacer todo lo demás en el crochet, o por lo menos aprender el resto de conceptos, el resto de puntadas será mucho más sencillo. Esto nos lleva al tercer punto. ¿Cuáles son esas siguientes puntadas o esos siguientes conceptos que vamos a aprender después de aprender a hacer cadenetas, punto bajo y punto alto? Vendría siendo aumentos, disminuciones, cómo hacer el anillo mágico, y de allí se desprende cómo tejer en círculo, y también vendría siendo cómo tejer una esfera o pues una bolita como tal. Pues como pueden ver en el caso de las muñecas, tejemos la cabeza es una esfera. Entonces, si ustedes aprenden a tejer una esfera, en teoría ya saben cómo tejer la cabeza de una muñeca. Por ejemplo, miren su falda. La falda está hecha de puntos altos y aumentos. Entonces, cuando ustedes dominan aumentos y punto alto, ya pueden hacer la falda de la muñeca. Las piernitas, los zapaticos, los bracitos están hechos con punto bajo. Entonces, cuando aprendan a hacer punto bajo, pues en teoría ya podrían hacer los brazos, las piernas, y si saben hacer las cadenetas y todo eso, pues todavía mucho mejor. Punto número 4. Una vez que ya aprendimos lo primario y lo complementario, ¿qué vendría siendo lo terciario que debemos aprender? Cómo tejer alrededor de una cadeneta, punto doble alto, punto triple alto, cómo cambiar de color, hebra trasera versus hebra delantera, cómo cerrar un tejido y cómo esconder el hilo. Esta lista de 7 cosas complementarias que debemos aprender, que también deberían enseñarlas en un curso básico, es como su nombre lo dice, o como a mí me gusta llamarlo, aspectos complementarios para terminar un tejido. O también el punto doble alto y el punto triple alto son simplemente variaciones del punto alto. ¿Y por qué les menciono pues estos 7 puntos, los aspectos secundarios, los aspectos primarios? Para que ustedes en casa pues anoten en un cuadernito. Esto vendrían siendo como las lecciones de un curso de crochet, como los temas que se deben aprender en este curso de crochet. Como cuando estamos aprendiendo a hablar un idioma, pues tenemos que aprender primero vocabulario, luego pronombres, verbos, sustantivos. Eso vendrían siendo como las cosas primarias, las cosas básicas. Luego vamos aprendiendo lo secundario, que vendría siendo cómo conjugar los verbos en pasado, presente y futuro. Y después vamos aprendiendo todos los temas que involucran aprender un nuevo idioma. Todo esto que les acabo de mencionar en los puntos 2, 3 y 4 es como todo el temario, toda la lista de cosas que deberíamos aprender para aprender a tejer. Entonces, en su casa, ustedes pueden anotar en un cuaderno o en el computador, en el celular, todo lo que les acabo de mencionar. Ya van y hacen el curso básico que hayan elegido hacer, y pues pueden ir chuleando, tachando cada tema a medida que lo vayan aprendiendo. Y cuando ya hayan aprendido absolutamente todo lo que les mencioné, ustedes están súper listas para tejer. Y bueno, ahora que venimos hablando de todos estos puntos, temas, conceptos que debemos aprender en el camino de hacer un curso básico de crochet, me lleva al quinto punto. No se asusten con tantos nombres raros. No se asusten que si ven el punto piña, el punto alpino, el punto garbanzo, el punto X, Y o Z. No se los tienen que saber todos. Yo no me los sé todos. Y no es necesario sabérselos todos para ser una excelente tejedora o tejedor. Miren, eso del punto piña, punto estrella, punto no sé qué, punto no sé cuándo, son simplemente variaciones, combinaciones de los puntos básicos que ustedes ya van a saber hacer. Entonces, si para determinado proyecto tú necesitas saber hacer el punto fresa,
tú simplemente buscas un tutorial en YouTube de cómo hacer el punto fresa. Y ahí te van a salir un montón de tutoriales enseñándote cómo hacer el punto fresa y te darás cuenta que no es nada difícil si ya dominas los puntos básicos. Les voy a poner otro ejemplo con mi muñequita. Miren, su manito, como pueden ver, lo que vendría siendo el pulgar yo lo hago con un punto garbanzo. Entonces, para enseñar cómo hacer el punto garbanzo, yo ya tengo un tutorial aquí en mi canal de YouTube, en mi canal de TikTok también tengo varios videos explicando cómo hacer el punto garbanzo. No es nada del otro mundo. Si sabes hacer el punto alto, el punto garbanzo simplemente es hacer 4 puntos altos en uno. Y en el video te muestro gráficamente cómo hacerlo. Y así es con todo. Entonces, no se asusten cuando están aprendiendo a tejer. He visto comentarios por allí que dicen, pero ¿cuántos puntos hay? ¿Cuántos puntos existen? Miren, existen una infinidad, yo no los conozco todos y posiblemente nunca los voy a terminar de conocer todos. Simplemente tenemos que conocer lo básico, lo que ya les mencioné en los puntos 2, 3 y 4. Con este punto ya cerramos todo lo que vendría siendo el aprender a tejer como tal, el nombre de los puntos, en qué consiste un curso básico y todo eso, como para que no te pierdas en el proceso. Como que ya hasta aquí les expliqué el orden de cómo debe ser el proceso de aprendizaje de los puntos en el crochet. Ahora, en el punto 6 les voy a hablar sobre los materiales que van a necesitar para aprender a tejer. Sé que puede parecer un poco obvio, pues necesitamos hilo y un ganchillo. Básicamente con esas dos cosas ya podríamos aprender a tejer. Y miren, con esto no les voy a decir que no aprendan con lo que tienen en casa, pero es muchísimo mejor, es muchísimo más cómodo aprender a tejer con un hilo que sea gruesito. No vamos, o por lo menos no recomiendo aprender a tejer con hilos que sean muy delgados, como es el caso del hilo crochet o hilo coral, que es bastante popular aquí en Colombia. No tiene nada de malo tejer con hilo coral, no estoy diciendo eso, simplemente que es un hilo bastante delgadito y para una persona que apenas va a aprender a tejer es más recomendable, o por lo menos en mi experiencia yo recomiendo mucho más aprender con hilos que sean gruesos, porque esto va a facilitar mucho mejor que tú visualices lo que estás tejiendo y puedas identificar por dónde vas a pasar el ganchillo. Una tejedora experta que ya tenga muchos años tejiendo, por supuesto, no va a tener ningún inconveniente con esto. Es más, si aprendiste a tejer con un hilo grueso, posiblemente a la siguiente semana ya vas a poder dominar un hilo delgadito. Simplemente que para que sea visiblemente más fácil y más cómodo para ti, es mejor un hilo grueso. En la primera clase de mi curso básico yo les menciono todo esto. También les menciono que cuando estamos aprendiendo a tejer, aprendemos a leer el tejido. Es decir, que yo solo con ver un tejido, yo puedo identificar dónde hay un punto bajo, dónde hay un punto alto, dónde hay una cadeneta, solo con verlo. Eso es lo que yo llamo aprender a leer un tejido. Y aprender a leer el tejido es muchísimo más sencillo si el hilo con el que estamos aprendiendo es grandecito, es gruesito, para que se divise mucho mejor. No les recomiendo tejer con este tipo de lanas que son como peluditas, se conocen como lanas tipo chenil, no sé realmente cuál es la manera correcta de pronunciarlo, pero pues son este tipo de hilazas para hacer este tipo de peluches. A mí me gusta mucho, se ve muy bonito, yo también la uso de vez en cuando, pero si van a tejer esto, sí les recomiendo que tengan bastante experiencia previa, porque no es fácil de ver, no es fácil de distinguir visualmente. Entonces, cuando tejemos con este tipo de hilazas, el tejido se vuelve más intuitivo que visual. Muchas veces tenemos que adivinar por dónde está pasando el ganchillo porque no se puede ver muy bien. Igual, no es que sea imposible, simplemente debemos tener un poco más de práctica y de experiencia previa para hacerlo de manera correcta. Entonces, si quieres aprender motivada a hacer este hermoso tipo de creaciones en lana tipo chenil, por supuesto, algún día las podrás hacer, pero primero aprende o toma práctica, experiencia con hilos más visibles, con hilos más amigables a la vista.
Y también en la clase número 1 les recomiendo cuál es el hilo que yo recomiendo para aprender a tejer, por si les interesa saber un poco más de este tema. El siguiente tema del que les voy a hablar es el ganchillo que debemos de utilizar, pero antes de hablar del ganchillo quiero hacer un pequeño paréntesis aquí para enseñarles algo. Y esto no se llama lana. Esta es la marca que yo utilizo para tejer mis amigurumi, se llama Silvigurumi, pero esto no es lana. A ver, yo sé que coloquialmente, popularmente, a este tipo de ovillos se les dice lana por decirle lana. Igual tampoco tiene nada de malo decirle lana, simplemente quiero aclararles que el término correcto de esto es hilaza. La lana realmente es el material con el que las ovejitas se cubren del frío. Es decir, es el pelaje natural que tienen las ovejitas. Es una fibra y a partir de esa fibra, a partir de ese material, se producen hilazas. Las primeras hilazas en el mundo fueron producidas a partir de lana y por eso a lo largo de los años se mantuvo el concepto de lana para referirse a este material, a esta presentación del hilo. Pero esto, la manera correcta de llamarla sería hilaza o pues hilo, sino que también culturalmente tenemos la costumbre de llamar hilo al delgadito que utilizamos para coser ropa, para coser botones y cosas así. Pero en teoría esto también es un hilo, solo que es un hilo más grueso, un hilo que se utiliza para tejer. Y tenemos hilazas de muchos materiales, de muchas fibras, no solo hilazas de lana. Esta, por ejemplo, es de fibra acrílica, también hay de fibras de algodón. Por lo menos aquí en Latinoamérica las más famosas, las más comunes son las fibras de algodón y las acrílicas. Tal vez en Europa, en Estados Unidos, es más común encontrar fibras de lana, también se encuentran fibras de algodón, también depende mucho de la época, de si es verano, de si es invierno, pues van cambiando las fibras según la tendencia de la temporada. Pero sí, solamente les quería aclarar ese concepto de lana versus hilaza y lo que realmente significa cada una. El ganchillo que vamos a utilizar, yo les recomiendo que tenga mango siliconado. Esto es un mango siliconado. Vendría siendo como esta parte rosadita en el caso de este ganchillo de aquí. ¿Por qué con mango siliconado? Porque es muchísimo más cómodo, mucho más ergonómico para nuestra mano y esto ayuda muchísimo a descansar la mano en el proceso de tejer. Ahora, si el ganchillo que tienen disponible no tiene mango siliconado, no hay ningún problema, pueden intentar aprender a tejer con ese. Yo aprendí a tejer con ganchillo sin mango siliconado y aprendí a tejer, pero precisamente por eso no lo recomiendo, porque me hubiera gustado mucho tener la oportunidad de tejer con un ganchillo que tuviera mango siliconado. De verdad, una vez que lo pruebas, no puedes volver a los ganchillos delgaditos porque esto es demasiado cómodo, demasiado delicioso para tejer. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, digo paréntesis porque voy a hacer un video aparte para hablar solo de este tema porque es un tema bastante extenso. Y si lo hablo en este video, se va a hacer un video bastante largo de por sí que ya es bastante largo. Pero miren, las agujas de tejer siempre van a tejer aquí, siempre van a tener aquí un numerito que va a decir 8 milímetros, 2 milímetros, 5 milímetros, etc. Como les mencioné, voy a hacer un video aparte explicando qué significan estos numeritos y cómo aprender a utilizarlo. Pero por el momento les voy a recomendar que para aprender a tejer sea mínimo de 4 milímetros. Si es menor a 4 milímetros, también pueden aprender a tejer. Yo aprendí con un ganchillo como de 1 milímetro y por eso no lo recomiendo, porque hubiera sido muchísimo más cómodo aprender a tejer con un ganchillo grande. Y el ganchillo debe ser acorde a la hilaza que están utilizando. Entre más gruesa la hilaza, mayor la numeración del ganchillo. Como les digo, en pocos días les voy a subir un video hablando solamente de este tema. Y listo. Aparte de la hilaza y el ganchillo, los otros dos materiales básicos que van a necesitar para aprender a tejer son una aguja lanera y una tijera para recortar el hilo. La tijera sí puede ser la que ustedes tengan en casa. La aguja lanera es como una aguja de coser, pero más grandecita. El ojo de la aguja es mucho más grande precisamente para que pueda pasar la lana. Esta aguja lanera
la vamos a necesitar más que todo al momento de cerrar el tejido o bordar detalles cuando estamos haciendo amigurumis, pero bueno, eso es un tema ya más avanzado. Y para aprender a tejer esfera, que no se me olvide, también vamos a necesitar un poquito de relleno de algodón sintético. Es como este que tengo aquí, para rellenar la esfera. Y con esto también se rellenan todo lo que son amigurumis. Todos estos materiales que les acabo de mencionar los consiguen en cualquier mercería. Simplemente llegan y piden una aguja lanera y se les van a entregar. Relleno de algodón siliconado. También dicen que esto sirve para hacer almohadas. No sé, nunca he hecho una almohada con esto, pero así lo venden. Entonces también lo pueden buscar de esa forma. Y listo, el punto número 6 fue sobre los materiales. Ahora vamos al punto número 7. Punto número 7. El truco para aprender a tejer está en la mano de apoyo con la que sostenemos el hilo y no en la mano con la que sostenemos el ganchillo. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes son diestros, como es mi caso, la mano con la que sostienen el ganchillo es la derecha y la mano de apoyo con la que sostienen el hilo es la izquierda. Si son zurdos es todo lo contrario, pero funciona de la misma manera. El truco está en la mano de apoyo, en la mano en la que nos enhebramos el hilo. En mi curso básico de crochet también les enseño la manera más ergonómica para sostener el hilo en la mano de apoyo, porque he visto algunos cursos de crochet en los que no explican para nada cómo ubicarse el hilo en la mano de apoyo y me parece fatal porque realmente ahí es donde está el secreto para que tejer nos salga a la primera. Bueno, no nos va a salir a la primera, posiblemente a nadie le va a salir a la primera, pero la gente se centra demasiado en el trabajo que haces con la mano en la que tienes el ganchillo y se olvidan de lo importante que es esta mano. El cómo tú coordines el agarre del hilo en esta mano es lo que va a hacer que te salga la primera cadeneta. Y yo les aseguro que eso es verídico. Yo he tenido muchísimas alumnas presenciales que me dicen, yo he intentado aprender de todas las maneras posibles y no me sale. No, es que por más que lo intento, no doy. Ven acá. Wait a minute. Muéstrame cómo agarras el hilo. No saben. O sea, no sé, yo me lo pongo así. No les explican cómo agarrar el hilo y yo digo, ¿por qué? Y siempre les digo, mira, te vas a ubicar el hilo de esta manera, con el dedo corazón y con el dedo pulgar haces esto. No se los voy a explicar aquí porque, como les digo, en la clase 1 del curso básico de crochet les explico eso de manera mucho más gráfica y detallada. Y les sale, siempre les sale. No he tenido una sola alumna presencial que no haya aprendido a tejer, porque precisamente yo me centro más en la mano de apoyo que sostiene el hilo que en la mano que sostiene el ganchillo. Miren, sostener el ganchillo no tiene ninguna ciencia. Eso es como sostener un lápiz, un cepillo de dientes. Eso es lo de menos. Lo importante es lo que haces con esta mano. En esta mano está el truco para aprender a tejer. O pues en esta mano en caso de que sea zurdo. Y ese fue el punto número 7. Vamos al punto número 8. Este punto es como una mención honorífica. Sé que tal vez para algunos pueda ser bastante obvio, pero para otros no lo es tanto. Y se los digo precisamente porque tengo experiencia enseñándole a alumnas presenciales. Y es muy importante tener paciencia. Aprender a tejer, como aprender a hacer cualquier cosa, es de paciencia. Posiblemente no te va a salir a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Tal vez ni siquiera te salga a la 10ª o a la 20ª, pero no por eso lo vas a dejar de intentar. Vuelvo un momento al punto anterior. Como les mencionaba, no he tenido una sola alumna presencial que no haya aprendido a tejer, precisamente porque tengo dos reglas cuando estoy dando clases presenciales. La primera es, primero observen bien y luego hacen. No es que a medida que vas viendo el video de tu clase o estás viendo a la persona que te está enseñando presencialmente, tú vas a tratar de hacerlo. Primero termina de ver lo que estás haciendo y después ponlo en práctica. O sea, observa bien el proceso completo de inicio a fin, deja las manitos quietas y luego sí te pones manos a la obra. Esa es la primera regla. Y la segunda regla es,
No quiero gente con actitud de, ay, o sea, esa gente que intentan hacer algo y no les sale la primera y dice, ay, es que a mí no me sale, y tiran el ganchillo así, ay, no, es que yo no sirvo. No hagan eso, por Dios. O sea, cuando ustedes, y esto no aplica solo para aprender a tejer crochet, esto aplica para aprender a hacer cualquier cosa en la vida. Cuando ustedes hacen esta actitud de, ay, eso no me sale, inmediatamente bloquean el cerebro se frustra y bloquean sus manos, bloquea cualquier cosa que ustedes estén haciendo por aprender y menos les va a salir. Entonces, mis dos reglas son, primero observar y luego realizar. Y la segunda regla es nada de actitudes negativas, nada de expresiones de frustración. Por favor, paciencia. Y aunque no sean mis alumnas presenciales, sí les recomiendo que hagan eso en casa porque eso les va a relajar la mente como no tienen idea. O sea, aprender y no me salió, listo, no me salió, lo vuelvo a intentar. Otra vez no me salió, lo vuelvo a intentar hasta que me salga. Y me regreso nuevamente al punto anterior. Observen bien si están sosteniendo el hilo correctamente con la mano de apoyo. Recuerden que en la mano de apoyo está la clave para aprender a tejer. Cuando ya somos tejedoras, cuando ya podemos llamarnos tejedoras, que sentimos que ya dominamos el arte del crochet, hay otra cosa que debemos aprender y esto se los voy a mencionar porque también me demoré años en aprenderlo. Y es el tema de la ética profesional. En el crochet, como en cualquier profesión, como en cualquier arte, se maneja una ética. Se manejan unos códigos que, aunque no estén escritos en piedra, ya son conocidos en la comunidad de crocheteras del mundo, pues crocheteras y crocheteros. Y esto básicamente consiste en no plagiar el trabajo de otras personas. No robar, no piratear, no comprar a revendedores. Y realmente es un tema muy extenso del que también me gustaría hacer un video dedicándolo solo a este punto. Sin embargo, sí lo voy a resumir aquí por encima. Ustedes encontrarán creadores de contenido que hacen tutoriales, diseñadoras de patrones, diseñadores de patrones que venden los patrones de sus creaciones, como es mi caso, por ejemplo, que yo vendo los patrones de todas mis muñecas. O yo también realizo tutoriales aquí en mi canal de YouTube. El tema con mis tutoriales, el tema con mis patrones es que son míos. Es decir, yo tengo los derechos de autor de todas esas creaciones. Que habrán personas que los revenden a un precio más económico. Sí, se puede hacer. Obviamente, pues como que no hay una fuerza mayor que se los impida hacer. Sin embargo, eso es incorrecto. Eso, éticamente hablando, no es lo correcto en este mundo del crochet como en cualquier otro ámbito de la vida. Como los escritores de libros, las personas que escriben libros de cualquier tema, pues esos libros se pueden conseguir pirateados en la calle, pero eso no es lo correcto, eso no es lo ideal y cuando eso se hace, pues se está de alguna manera u otra irrespetando o devaluando el trabajo de esos escritores. Como les digo, solamente lo quería mencionar por encima. Igual más adelante posiblemente haré un video hablando específicamente y de manera más extensa de este tema. Pero sí, en conclusión es respetar el trabajo de cada quien. Miren, y no hablo solamente por mí. Así como yo, hay muchísimos y muchísimas creadores de contenido de crochet a lo largo de todo el mundo, personas que viven, pues personas que vivimos de esto. Y, o sea, no se siente bonito, no se siente chévere cuando otras personas vienen y roban nuestro trabajo, se lucran con él, o personas que pues obtienen nuestros productos de maneras que no son las más adecuadas. Y sé que es un tema que cuando estamos aprendiendo a tejer no lo conocemos, no sabemos ni siquiera qué es el robo de patrones, qué es la piratería. Marcelo, el príncipe del crochet, él también tiene un video aquí en su canal de YouTube hablando de este tema, si quieren lo pueden ir a ver, es un video bastante informativo y que él explica bastante bien toda esta problemática que vivimos los creadores de contenido de crochet. Vamos al punto número 10. Ya casi terminamos. Creo que ahora estoy muchísimo más suelta y hablando con mucha más comodidad de como estaba al inicio del video. Pero bueno, ya llevo hablando como una hora aquí sentada, entonces imposible que no. ¿Cuánto vamos a cobrar por nuestros productos?
Y sí, yo sé que posiblemente muchas personas aprenden a tejer motivadas por hacer de esto un emprendimiento, motivadas por hacer de esto su fuente principal de ingresos, lo cual me parece absolutamente maravilloso. Yo también lo hice, yo tuve un emprendimiento durante 2 años en el que hacía solamente pedidos personalizados. Fue una etapa que me ayudó a aprender muchísimo, que me dejó mucho conocimiento, muchísima experiencia. Y por supuesto me parece maravilloso las personas que lo quieren seguir haciendo. Pero algo sí les voy a decir. No es que si yo aprendí a tejer hoy, a la siguiente semana ya voy a estar vendiendo mis proyectos. Porque primero no sería justo conmigo y segundo no sería justo con los clientes. Y aquí simplemente les voy a dar el consejo de que para emprender en el crochet debemos asegurarnos de tener suficiente experiencia para entregar trabajos de calidad. A veces sí se encuentra uno en internet o en la vida real con productos a crochet que la calidad visual no es la más bonita, no es la más estética. Eso no quiere decir, por supuesto, que ese producto, que ese amigurumi no le haya costado trabajo a la persona que lo realizó. Muy posiblemente sí le costó trabajo y esfuerzo, pero se nota que es una persona que aún está en proceso de aprendizaje, que todavía debe seguir perfeccionando su técnica para pues poder ofrecer su producto como tal. Eso es como cuando las personas van a la universidad. Por ejemplo, un médico que apenas ha estudiado 2 semestres de medicina no se va a poner a hacer cirugías porque precisamente todavía no está preparado. Primero tiene que terminar toda la carrera, hacer su especialización y allí sí ya estará preparado para empezar a operar pacientes. Obviamente el crochet es una actividad de muchísimo menor riesgo que operar pacientes, pero simplemente quería hacer esa analogía para hacer como esa comparación. ¿Cuánto tiempo? Miren, yo no les voy a decir cuánto tiempo porque el proceso de cada persona es muy diferente. Mal haría yo decirles después de un año, después de 6 meses, después de 8 meses, porque realmente el proceso, el avance de cada quien es algo muy personal. Puede haber personas que a los 3 meses ya hagan tejidos muy bonitos, puede haber personas que les tome 6 meses, puede haber personas que les tome mucho más tiempo. Entonces es un proceso muy personal, es un avance de cada quien. Entonces básicamente cuando tú sientas que ya tus proyectos son lo suficientemente lindos, que tú ya te sientes cómoda con ellos, allí puedes empezar a ofrecer tus productos y puedes iniciar tu emprendimiento de crochet. Y llegamos al último punto, al punto número 11. Este punto realmente es simplemente la conclusión de todos los 10 puntos anteriores. Antes de seguir cualquier tutorial, debes hacer un curso básico. Aprende con una hilaza y un ganchillo de tamaño adecuados y ten muchísima paciencia en todo el proceso. Yo las animo de verdad a que si se vieron todo este video es porque de verdad tienen muchísimas ganas de aprender a tejer. Yo les aseguro que es un camino muy bonito. Yo cuando inicié a tejer lo hice como un hobby. Realmente simplemente quería tejer un gorrito de panda que le vi a una youtuber que me gustaba mucho cuando yo tenía 12 años. Aprendí a tejer motivada por hacer ese gorro de panda. Spoiler, nunca lo hice, pero bueno, o sea, todo se convirtió pues como en mi estilo de vida. Jamás me imaginé que llegaría a hacer muñecas tan lindas, a tener una comunidad tan linda en YouTube, en TikTok como la que tengo hoy. Tejer también es algo muy terapéutico para el alma, para el espíritu, para la paciencia. No se desanimen, sean perseverantes, que yo les aseguro que con el truco de la mano aprenden a tejer porque aprenden a tejer. Eso fue todo por el video de hoy. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció, qué opinan al respecto, de qué otros temas les gustaría que les hablara en futuros videos. Y bueno, sin más nada que decir, nos vemos en una próxima ocasión. Chao.